estas tres ponentes, porque cuando pensé en este ciclo, en hacer esto, bueno, yo soy Débora García, que no me presenté, siempre me olvido de presentarme, soy Débora García Bello y soy la directora científica de estas jornadas, ya desde hace 3 años que las llevamos organizando. Y bueno, eso, yo me encargo de decidir quién viene y de qué se habla. Y entonces tuve súper claro de qué se hablaba este año precisamente porque quería que viniesen las personas que van a estar tanto hoy como en la jornada del próximo jueves. Vamos a tener a Patrick Tezanos, vamos a tener a Conchilillo y a Elena Vozmediano. La primera ponente, que es la que nos va a hablar de un cerebro con mucho arte, es Conchilillo. Muchas gracias. La primera ponente que nos va a hablar hoy es Conchilillo. A ver, Conchilillo es licenciada en Biología y tiene un doctorado en Neurociencia y es profesora en la Universidad de Salamanca. Yo a Conchilillo la quería invitar sí o sí, cuando vi una charla, bueno, vi varias charlas de ella, algunas en directo y otras después en streaming, y cuando la vi dije, ya estás fichada, tú no lo sabes, pero estás fichada y vas a venir a un Ciencia y Arte. Porque controla mucho, lógicamente, de lo suyo y además ella es experta en retina y una de las charlas que le vi justo hablaba de qué tiene que ver cómo vemos con cómo percibimos el arte o incluso cómo se ejecuta el arte. Y lo cuenta divinamente. De hecho, ella hace divulgación científica. Ha participado en varios eventos conocidos de divulgación científica, como por ejemplo Naucas, que sabéis que se celebra aquí en Bilbao. Así que os voy a dejar con Conchi. A ver si me escucha, sí. Muchísimas gracias, Débora, por la invitación. Yo estoy encantada de estar en este auditorio, que es una maravilla, que es preciosísimo. Yo creo que va a ser de los más bonitos en los que voy a hablar nunca. Y también a la cátedra por la invitación, por supuesto, a participar en estas jornadas, que me hace muchísima ilusión. Bueno, pues lo primero que os tengo que decir es que os voy a hacer trabajar un poco, así que lo siento mucho, porque os voy a hacer mirar con los ojos, pero además también con el cerebro. Voy a hacer pensar bastante. Así que lo que quiero es que prestéis atención, porque vamos a aprender un montón, espero, sobre cómo vemos el arte. Y para empezar hablando de cómo vemos el arte, lo primero que tengo que deciros y recordaros, que seguramente ya lo sabéis, es que los colores no existen. ¿Eso lo sabíais? No, pues no existen los colores. No existen porque realmente se deben a cómo nuestro cerebro interpreta unas propiedades que tiene la luz, que son la frecuencia de vibración, la longitud de onda de la luz. El cerebro le da colores a esas longitudes de onda y para poder darle colores a esas longitudes de onda necesitamos unas células que sean capaces de percibir esas longitudes de onda. Esas células son los fotorreceptores de la retina. Cada uno de ellos responde a unas longitudes de onda diferentes y la mezcla de todas esas longitudes de onda llegan a nuestro cerebro, el cerebro lo interpreta como colores. Así que no existen. ¿Cómo os quedáis? Bueno, entonces realmente no vemos el mundo como es, ¿no? Sino que lo vemos como somos. Eso será el leitmotiv de toda la charla. Vamos a ver el mundo no como es, sino como somos precisamente nosotros. Y para empezar hablando de cómo vemos, voy a empezar al revés. Voy a empezar por la gente que no ve. Porque la gente que no ve, ¿cómo percibe el arte? ¿No puede entender el arte? Pues claro que sí, entiende el arte. Hay otras formas de entender el arte. Y para eso, por ejemplo, hay un museo en Madrid que se llama el Museo Tiflológico, que no sé si lo conocéis. Tiflo viene de la palabra tiflos, del griego, que significa ciego. Y realmente es eso, transforman el arte, las pinturas, en 3 dimensiones para que los ciegos puedan tocar esas obras de arte y percibir cómo son esas pinturas realmente. Porque tú lo puedes describir a una persona perfectamente como es una obra de arte, pero seguramente su percepción no es la misma que si puede tocarla. Tienen obras de arte, tienen pinturas, pero también tienen esculturas, tienen monumentos a escala para poder tocarlos y percibir cómo son en realidad todas esas obras que no son capaces de ver y de percibir y de disfrutar. De hecho, recientemente en este Museo Tiflológico han publicado un libro, se llama El libro de los ciegos, que es de Eben Bakar, y tiene ilustraciones en relieve que están hechas por Miquel Barceló. De hecho, es un libro que está hecho para tocar. Tienen relieves específicos para que los ciegos entiendan la obra de arte de Miquel Barceló. Y es un libro precioso. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo
distintas personas pueden estar tocando al mismo tiempo el libro y percibiendo toda la obra de Miquel Barceló en este libro. Pero además quiero también deciros que Bilbao ha sido uno de los pioneros, el Museo de Bilbao, uno de los pioneros en llevar en unas jornadas que se llamaron El arte para tocar, transformando obras que están en el Museo de Bilbao en 3 dimensiones, o al menos con algo de relieve, para que las personas invidentes pudieran percibir esas obras de arte. Hay varias jornadas también en el Museo del Prado y a lo largo en toda España y también de forma internacional, distintos museos tienen este tipo de jornadas para que las personas que no perciben el arte con sus ojos puedan hacerlo a través de sus manos. Bueno, y si realmente no vemos las cosas como son, sino como somos, ¿qué pasa con los pintores? Porque los pintores también pueden tener estos problemas. No hablo de pintores ciegos, pero sí pintores que pudiesen tener algún problema visual y que ese problema visual se viera reflejado en su obra. De eso vamos a hablar. Voy a contaros un poquito de algunos de estos pintores que tuvieron algún problema visual, no sé si lo sabéis o no, a lo mejor descubrís algo nuevo, y que esa visión suya fue plasmada en sus obras de arte. Y voy a empezar con uno de los más famosos, Monet. Monet es el creador, ¿no?, del impresionismo, el padre del impresionismo. De hecho, esta obra, que se llama Impression Sunrise, es la que le da nombre al impresionismo. Bueno, pues Monet tuvo cataratas. Tuvo cataratas durante muchos años. Bueno, realmente empezaron como a los 70 años aproximadamente, en 1912. Las cataratas, bueno, ya sabéis, seguramente vosotros estáis familiarizados con personas que tienen cataratas o a lo mejor la tenéis vosotros mismos. Las cataratas es una opacidad del cristalino, que lo que ocurre es que vamos a tener una visión borrosa, pero no solo eso, sino que además el cristalino se vuelve un poco amarillento. Y al volverse amarillento, cambia la percepción de los colores que nosotros tenemos, porque ese color cambia, el color real no es el mismo, lo que yo percibo no es el mismo que el de la realidad. Bueno, pues Monet no se quería operar. Es una operación bastante sencilla, ahora mismo lo es. En aquella época no tanto, pero también lo era, no era tampoco tan compleja eliminar una catarata. Pero él no quiso operarse en aquel momento porque decía que iba a cambiar la percepción de su propia obra. Él no quería variar su estilo de pintura, que ya sabéis, pues el impresionismo pues, se basaba mucho en la luz, en los colores, en esos colores pastel, la luminosidad, ¿no?, de esa obra, y no se quiso operar. Pues lo que le pasó a Monet es que, bueno, aquí pongo una imagen que es uno de sus primeros cuadros, esto es antes de tener catarata, este es el puente japonés, este famoso que pintó de forma recurrente durante toda su vida. Pues en el año 1923 por fin se operó, accedió a operarse, ya tenía 82 años, porque durante esa época, mientras estuvo desarrollando las cataratas, hubo momentos en que él no quería pintar o no podía pintar porque no tenía la suficiente luminosidad o de categoría de luz para poder pintar como él pintaba. De hecho, decía que muchas veces se fijaba en los nombres de las pinturas, de los tarros de las pinturas, porque ya no sabía muy bien distinguir cuál era el color real. Se fijaba en el nombre de la pintura para poder plasmar su obra. Bueno, pues fijaos en una de las últimas obras que pintó, este es en el año 1922, este es el mismo puente japonés. Fijaos el estilo es totalmente diferente, los trazos son mucho más gruesos, los colores no son para nada lo mismo. Y al final se operó. ¿Sabéis qué hizo? Tiró muchas de sus obras. Como no le gustaba digamos, su versión con cataratas de su propio arte, tiró muchas de las obras. Algunas de ellas, como esta que tenéis aquí, las recuperaron algunos de sus familiares y sus amigos. Otro de los pintores que también sufrió algún tipo de problema visual, en este caso una retinopatía, fue Degas. Degas estuvo durante 50 años con una retinopatía. Retinopatía es un término un poco vago para referirse a un problema visual grave que afecta a la retina y que es, digamos, progresivo. Es decir, que la visión se va perdiendo de forma gradual, progresivamente con la edad. En aquella época se le denominó retinopatía seguramente porque no se supo muy bien diagnosticar qué problema tenía por las herramientas de la época. Pero es verdad que fue perdiendo bastante la visión con los años. Cuando tenía solo 40 años, perdió bastante visión central y fijaos, la obra de Degas, que también es un pintor impresionista, fue, digamos, perdiendo la calidad de los trazos, sobre todo. Los trazos eran mucho más gruesos, los colores eran mucho más oscuros.
Está registrado que Degas decía que no se fiaba ya tanto de su propia percepción visual y le preguntaba a las modelos que cuál era la pintura que tenía que elegir para que casara bien con el resto de la obra. Hasta eso pudo llegar a ser. A los 57 años, Degas perdió casi completamente de la visión, no podía ya leer, así que mucho menos pintar. Otro de los pintores de los que os quería hablar es Munch. Munch es uno de los padres también del expresionismo, y a Munch lo que le pasó es que tuvo un derrame en un ojo, tuvo una hemorragia en la retina. Fue algo temporal, ¿vale? Es decir, no, se reabsorbió esa hemorragia y volvió a ver de forma normal. Lo que pasa es que fue durante ese periodo que tuvo esa hemorragia, le impresionó tanto, o sea, le causó tanta fascinación, que él quiso reproducir en sus cuadros qué era lo que estaba viendo. Y aquí tenéis este cuadro que se llama The Artist's Retina, Optical Illusion from the Eye Disease, que él se quedó con un punto ciego en el centro, que es lo que tenéis ahí en blanco, y coágulos alrededor y varias manchas. Esto era lo que él veía cuando tuvo ese derrame en el ojo. Esto se reabsorbió, pero él, durante ese tiempo que se fue reabsorbiendo el problema visual, fue pintando, además de sus cuadros, qué era lo que veía con esa mancha. Por ejemplo, este de aquí es un cuadro que se llama Disturbed Vision, y lo que él pintaba ahí, esa zona oscura, es el punto ciego que le quedó durante un tiempo, el resto visual que perdió mientras estaba reabsorbiendo la mancha, el coágulo que tenía en el ojo. Vale, pues ahora vamos a ver un poco cómo veis vosotros. Vamos a hablar un poco más de la percepción visual, de cómo miramos un cuadro, qué es lo que percibimos o cómo lo percibimos. El mundo es en 3 dimensiones, ¿verdad? Es decir, tenemos alto, tenemos ancho, tenemos profundidad. Pero en un cuadro, ¿qué tenemos? Solo tenemos 2, ¿verdad? Tenemos la altura y tenemos la anchura, no tenemos profundidad. ¿Cómo recrean los artistas esa profundidad en un cuadro? Pues con ilusiones ópticas, exactamente. Hacen ilusiones ópticas para poder recrear esa profundidad o esa distancia en un cuadro. Eso no se descubrió al principio. De hecho, fijaos, este cuadro que tenéis aquí, que es de finales del siglo XIII, o incluso antes, ¿no? Los egipcios ¿cómo pintaban? Todas las figuras de lado, ¿no? En un mismo plano, no tenía profundidad para nada en sus pinturas. En el gótico, por ejemplo, esto de aquí querían representar no profundidad, sino más bien orden de jerarquía, ¿no? Las figuras importantes las hacían muy grandes, pero todo lo demás en el mismo plano. No había perspectiva en este tipo de pintura. No fue hasta el Renacimiento cuando los artistas florentinos ya aplicaron la ciencia y las matemáticas a los cuadros. Supieron entender cómo las matemáticas nos podían ayudar a crear la perspectiva en una zona, en un solo plano. Fijaos en esta obra, por ejemplo, que es de Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, todos ellos ya aprendieron a utilizar las matemáticas, la ciencia, para hacernos pensar o hacernos ver profundidad en un solo plano, cuando no existía, realmente es una ilusión óptica. Uno de los maestros en la creación o en la recreación de esa perspectiva fue Leonardo da Vinci. Y este cuadro, que es La Última Cena, es una de las obras principales en las que se puede percibir muy bien lo que es la perspectiva. Perspectiva en una obra, en una pintura, no voy a hablar de ella porque aquí están también los expertos y los técnicos, van a hablar mucho más de perspectiva que yo, pero hay muchas, perspectiva caballera, perspectiva del color, menguante, y la perspectiva lineal, que es esta que está aquí, de la que os quiero hablar un poquito, pero que quiero que entendáis cómo nuestro cerebro interpreta la perspectiva, que a eso es lo que me quiero centrar, no en la técnica, sino en cómo nuestro cerebro entiende eso. La perspectiva lineal se basa en que es como si estuviésemos en la base de una pirámide y mirásemos el vértice de la pirámide desde abajo hacia arriba. Eso sería el punto de fuga, ¿vale? El punto de fuga sería el vértice de la pirámide. Vosotros estáis como en la base, mirando hacia el vértice de la pirámide. Y se crean una serie de líneas de fuga que lo que hacen es converger en ese punto de fuga del fondo. Esas líneas pueden ser o bien imaginarias, o bien muchas veces, como pasa en estos cuadros, están dibujadas, digamos, con el suelo o con, en este caso, por ejemplo, todo el techo, ¿vale? Que se va como haciendo converge todo en el mismo punto de fuga. Y esto nos hace pensar que estamos viendo un cuadro en 3 dimensiones, cuando no, estamos viendo un solo plano, ¿vale? ¿Se entiende eso? Vale, pero entonces solo se basa en las matemáticas, es decir, nuestro cerebro solo se basa en matemáticas para entender la perspectiva. Sí y no, porque no solo se basa en las matemáticas.
Y ahora voy a simplificar un poco los cuadros. Fijaos, he pasado de Leonardo da Vinci a esto. No sé cómo soy capaz de hacer esto. Bueno, ¿cómo entiende nuestro cerebro la perspectiva? ¿O por qué entiende nuestro cerebro la perspectiva? ¿Por qué es necesario que entendamos la perspectiva? Pues es algo evolutivo. Nosotros nos ponen unas líneas verticales que se van juntando hacia arriba y eso nos da la sensación de distancia. Y si además aquí, como veis, unos raíles de tren, ¿verdad? Tenemos unas líneas horizontales muy grandes abajo y separadas, muy separadas, nos da la sensación de que están cerca de nosotros. Y si ponemos líneas horizontales más cortas y más alejadas de nosotros y además más juntas entre sí, nos da la sensación de que están muy lejos. Así entendemos la perspectiva. Así entendemos que lo que está más grande está más cerca de nosotros y lo que está más pequeño está más alejado de nosotros. ¿Por qué necesitamos saber eso? ¿Por qué nuestro cerebro necesita saber eso? Porque imaginaos que estamos en la sabana africana y viene el leopardo corriendo y necesitamos saber si es más grande o más pequeño para salir corriendo antes o después y que no nos coma. Esto es una ilusión óptica muy famosa y si os pregunto ahora de las dos líneas amarillas cuál percibís más grande, ¿qué me decís? La de arriba, ¿verdad? Parece más grande, pero lo parece realmente porque no lo es. Si comparamos la distancia entre las dos líneas, veis que son exactamente iguales. ¿Por qué la percibimos la de arriba más grande? Pues lo que acabo de decir, porque entendemos este dibujo como en perspectiva, cuando no lo está. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Vale, y ahora vamos a hablar un poquito de la mirada. La mirada, no os ha pasado nunca que estáis en un museo, miráis un cuadro y parece que el cuadro os está mirando continuamente, que os sigue con la mirada, según nos movemos de un sitio para otro. Pues esto se consigue porque, en este caso, por ejemplo, la Gioconda o cualquier otro cuadro, tiene los ojos enfocados, digamos, hacia adelante, pintados hacia adelante, y si os acordáis antes de la perspectiva lineal, que os hablaba del punto de fuga, el punto de fuga de los dos ojos se dirigen directamente hacia el espectador, que somos nosotros. Y como nosotros nos movemos da igual si nos movemos hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás, el punto de fuga siempre es el mismo, que es nosotros. Y por eso parece que la mirada nos está siguiendo. Os lo creéis, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nuestro cerebro solo se basa en las matemáticas, como antes? Sí, pero no. Ahora ya fijaos lo que voy a hacer. Voy a pasar de esto, de la Gioconda, a esto. Bueno. Ahora os voy a preguntar, de estos dos dibujos tan simples, ¿cuál de las dos imágenes os está mirando? A vosotros. Esta de aquí, de la izquierda, ¿verdad? Pues fijaos lo que voy a hacer ahora. Los ojos son exactamente iguales. Si vuelvo a poner la cara, os vuelve a mirar solo esta, ¿que sí? ¿Os habéis dado cuenta que los ojos eran exactamente iguales? Solo ha cambiado la cara. ¿Qué es lo que ha cambiado? La postura. Es la postura de la cara, del cuerpo, respecto a los ojos, es lo que nos indica que alguien nos está mirando. De hecho, esto se descubrió hace ya muchísimo tiempo, hace 200 años, que lo descubrió este señor que es William Wollaston y de hecho publicó un paper. Las ilustraciones son de Sir Thomas Lawrence, uno de los artistas de la época. Fijaos que aquí los ojos son exactamente los mismos, lo único que cambia es la cara, la posición de la cara. Voy a ponerlo otra vez porque esto es un GIF. A ver si puedo ir para atrás y para adelante. Fijaos, aquí no nos mira y aquí sí, ¿verdad? Solo cambia la cara, la posición de la cara, la postura. Y aquí la chica te mira y aquí ya no. Solo cambia la postura de la cara. Es decir, es postural, no solo es matemáticas, es también lo que nuestro cerebro entiende cuando una persona nos está mirando, no, es su postura. ¿Vale? Vale, pues ahora vamos a pasar a, digamos, la parte final que os quería contar, es que, aparte de nuestros ojos, lo que realmente está entendiendo todo esto es nuestro cerebro, ¿verdad? Es decir, cómo mira nuestro cerebro. ¿Qué es lo que entiende nuestro cerebro cuando estamos mirando una obra de arte? Y a esto es lo que quiero dedicarme la última parte de la charla. Y para eso voy a usar a uno de mis artistas favoritos, que es Klimt. Klimt pues, tenía una obra, como veis, es una pintura muy rica, muy visual, con muchísimos símbolos, muy exuberante, muy sensual muchas veces, ¿verdad? De hecho, si os fijáis, en la mayor parte de los cuadros de Klimt hay muchos símbolos muy pequeñitos, muchos de ellos están relacionados con la ciencia, porque él estaba fascinado con la ciencia. En algún momento en su vida miró por el microscopio y vio cosas muy pequeñitas, células y cosas, y él las quería representar en sus pinturas. Ahí hay ojos, hay células, hay espermatozoides, pintaba muchas veces.
Bueno, es uno de mis artistas favoritos. Pero sí, nos atrae mucho el oro, ¿no?, de esta imagen. Pero ¿qué es lo que nos atrae más realmente? La cara. No estamos completamente obnubilados mirándole la cara a Adele en esta obra. Bueno, pues porque precisamente nuestro cerebro está tremendamente especializado en reconocer caras. Nos fijamos en la cara de todo el mundo. Nosotros, ¿por qué reconocemos a la gente? Por su cara. Reconocemos a nuestros familiares por su cara. A nosotros mismos, cuando nos miramos al espejo, por la cara, por la expresión de la cara. Y además, cuando miramos cara, sabemos incluso si esa persona está triste, está contenta, ¿verdad? Digamos que la cara es el estímulo más potente que tiene nuestro cerebro, el cerebro humano me refiero, sobre todo. Y es que, fijaos, el cerebro humano tiene 6 subáreas diferentes dedicadas solo a la percepción de la cara, a la percepción de su forma, a la percepción del contorno, a la percepción de lo que nos transmite, las emociones que nos transmite esa cara, la posición, como os he dicho antes, etc. 6 áreas diferentes. Y esas 6 áreas, cada vez que miramos una cara, también estimulan otras partes de nuestro cerebro. Muchas de ellas tienen que ver con nuestros estímulos, con nuestras sensaciones. Cuando miramos una obra de arte, y sobre todo cuando miramos una cara que realmente nos está transmitiendo algo, además sentimos placer, ¿verdad? Sentimos placer porque uno de los neurotransmisores que se disparan cuando estamos mirando una obra de arte es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con el sistema de recompensa de nuestro cerebro. ¿Qué significa eso? Ese sistema nos otorga felicidad, nos da felicidad, como la oxitocina, como por ejemplo la serotonina, las endorfinas, están todas relacionadas con darnos felicidad. Pues la dopamina es de los que se estimula o de los que se dispara cuando tenemos sensaciones de felicidad más básicas. El sexo, el amor romántico, el amor al arte o las adicciones. Entonces, si todo el mundo tenemos el mismo sistema, ¿no?, si todo nuestro cerebro funciona igual, si todos tenemos el mismo sistema visual, algunos mejor que otros, ¿no?, pero siempre, digamos, se estimulan los mismos tipos de sensaciones, ¿por qué a unos nos gusta un arte, un tipo de arte y a otros otros? ¿Por qué no sentimos lo mismo cuando miramos una obra de arte? Pues eso tiene que ver porque hasta ahora os he estado hablando de la parte, digamos, de abajo arriba, es decir, de los ojos al cerebro, y todo lo demás, todo lo que sentimos, tiene más que ver con lo que hay de arriba al resto de nuestro cuerpo, es decir, de nuestro cerebro al resto de nuestro cuerpo. Porque lo que hacemos cuando miramos una obra de arte es proyectar nuestras propias experiencias, nuestra propia historia. Rellenamos esa obra de arte con lo que esa obra de arte nos transmite, con nuestras propias sensaciones. De hecho, no solo eso, voy a terminar con esta parte, con más ciencia todavía, porque se sabe, o sea, se ha estudiado y se sabe que cuando estamos mirando una obra de arte que además nos transmite sensaciones positivas, se están restableciendo nuevas conexiones sinápticas en el córtex frontal, en este de aquí delante, que eso hace que mejore nuestra creatividad. Es decir, mirar obra de arte no solo nos causa placer, no solo nos causa emoción y sensación, sino que además nos causa o nos provoca mejorar nuestra propia creatividad. Así que, por favor, no dejéis de usar vuestros sentidos para seguir mirando el arte, todos los sentidos, porque sabéis que no solo la vista, sino también el tacto nos puede producir algún tipo de sensación de percepción del arte. Y, sobre todo, me gustaría que os dejarais engañar también por el arte, porque a veces no todo es lo que parece. Porque no solo estáis mirando con vuestros ojos, sino que estáis mirando también con vuestro cerebro. Muchas gracias. Gracias, Conchi. Bueno, nuestra siguiente ponente es Patri Tezanos. Yo a Patri la conocí viendo su canal de YouTube, porque tiene un canal de YouTube que está muy guay, que se llama Antroporama, y claro, lo que más me mola de ese canal es que cuenta cosas que aparentemente son complejas, porque habla muchas veces de la belleza, de la percepción,
y que sí, pueden resultar complejas, y ella lo cuenta de forma que parece simple y parece, ah, mira, no me había dado cuenta de esto, y te hace sentir más listo. Y eso lo hace muy bien. Vale, ella es psicóloga y además es investigadora en neurociencia en el Instituto Cajal del CSIC. Y a ver de qué nos habla hoy. Un aplauso para Patri. ¿Me oís bien? ¿Se escucha? Sí, vale. Aunque parezca mentira, yo no os quiero invitar a una secta que acabo de fundar. Ni este es el logo de esa secta. Yo lo que quiero hablaros es de un extraño triángulo amoroso que se ha formado a lo largo de la historia entre el arte, la proporción áurea, o el número áureo, y el concepto de belleza. Conchi nos ha estado hablando en su charla sobre la percepción del arte, y yo lo que quiero hablaros, quiero centrarme más en la sensación que produce el percibir arte, que en este caso es la producción de belleza o de sensación de belleza en nuestros cerebros. Entonces, para empezar a entender la historia de este peculiar triángulo amoroso, nos tenemos que echar muy atrás en el tiempo. ¿Y qué pasa cuando nos echamos atrás en el tiempo? Pues que, uy, está un poco fuera, bueno, se ve bonito. ¿Qué pasa cuando nos echamos atrás en el tiempo? Pues que nos topamos con ellos, los griegos, como no, en concreto con la filosofía griega y sus tres máximos exponentes, Platón, Aristóteles, Sócrates, que empezaron en aquella época a preguntarse una cosa muy interesante, que es ¿de qué depende esta sensación de belleza? ¿Es algo que es una propiedad que está en el objeto? ¿Un objeto es bello por sí solo? ¿O en cambio es una propiedad que nosotros ponemos sobre el objeto? ¿Es algo que depende de cómo seamos nosotros, cómo percibamos nosotros, y entonces lo percibimos como bello? O también una tercera posición que dice que es una interrelación entre estas dos cosas. Por un lado, necesitamos que el objeto tenga una cierta propiedad, pero también nosotros necesitamos percibirlo de cierta forma. Y la forma de encarar esta pregunta daría estas tres vías de percibir o de hablar sobre la belleza, que puede ser la objetiva, la subjetiva o una mezcla de las dos. Pues bien, la historia de esta noche se va a centrar en la número 1, en la idea de que la belleza depende de propiedades que tiene el objeto. Vale, por aquella época, además de que estuviesen pensando en cosas de belleza, los filósofos estuviesen preguntando este tipo de cosas trascendentales, había también otros filósofos y pensadores que se dedicaban a estudiar las matemáticas y todo el tema de los números. Y entre ellos, por supuesto, destacaron los Pitágoras y los pitagóricos, que es un poco como los fitipaldis de la época. Pues los pitagóricos dieron con algo que les voló la cabeza. Creo que hasta dicen, Elena probablemente lo sepa mejor que yo, pero dicen por aquella época que esta gente se empezó a suicidar en masa o intentó hacer cosas muy macabras cuando se dieron cuenta de que existían números como este, que son números irracionales. Probablemente el número irracional más famoso que conozcáis sea pi, pero este es phi y es otro número irracional e incluso lo llaman el más irracional de los irracionales. Este phi, este número áureo, se conoce como, bueno, es un número que tiene 1,6 y son infinitos decimales de los que todavía no hemos podido calcular. Creo que se ha llegado a los 100.000 decimales o 10.000, pero todavía no conocemos hasta dónde llega y supuestamente no termina nunca. Y por aquella época, además de Pitágoras y los pitagóricos, también estaba gente como Euclides, que empezó a estudiar las propiedades de este número mágico o casi divino, que es el número áureo. Y fue el primero que otorgó una descripción del mismo, que se puede entender así. Si tú coges una línea y la partes en dos, de tal modo que si divides la línea entera entre el segmento mayor y te da que si dividir la línea del segmento mayor por su segmento menor te daría el mismo número, diríamos que esta línea, estos dos segmentos, están en proporción áurea, que siguen una proporción áurea. Eso es lo más básico que necesitamos conocer de este número. Vale, saltando un poco más, yendo un poco más adelante en la historia, pasando de puntillas por la Edad Media, en donde el tema del conocimiento pues ya sabemos que se metió en una época un poco oscura, quitando al señor Fibonacci, que seguro que lo conocéis por la espiral de Fibonacci y la secuencia de Fibonacci que está relacionada con la proporción áurea, pues hubo gente que en el Renacimiento, cuando hubo esta nueva explosión de ansia de conocimiento y de
de sed de conocimiento, volvieron a estudiar este número e incluso lo ascendieron a su estatus de divino con obras como esta, Divina Proporción, en donde se describe este número y propiedades que se adscriben a él. Lo curioso de esta época del Renacimiento, como ha dicho Conchi en su charla, es que hubo muchos artistas que se interesaron por las matemáticas y también muchos matemáticos que se interesaron por el arte. Es decir, es donde destacaron estas figuras que llamamos hombres del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que fue un dibujante estupendo, matemático, estudioso de la arquitectura, ingeniero, un tipo que sabía casi de todo. Por ejemplo, Da Vinci, por ejemplo, ilustró este libro. Esta es una de las ilustraciones que podemos ver de él, en donde empezó a crear, en donde ilustró pues figuras geométricas que seguían cierta relación con la proporción áurea. También otros artistas que seguro que conocéis es Alberto Durero, que hay quien dice que es este señor de aquí detrás, que también se interesó mucho por la proporción áurea y empezó a investigarla para poderlo aplicar al arte. Vale. Siguiendo hacia adelante en la historia, llegamos a la Edad Moderna, en donde de nuevo los artistas empezaron a mirar hacia atrás y miraron hacia el Renacimiento, miraron hacia los griegos y todo su arte, y rescataron de nuevo este número cuasi mágico, ya ascendido a proporción divina. Y entonces se volvieron un poco locos. Empezaron un poco a ver proporciones áureas en todas las obras jamás creadas por todos los artistas de Grecia, Renacimiento, etc. La culpa de que esté incrustada un poco esta idea de que la proporción áurea está en todas las obras o en prácticamente todas las obras clásicas y de Renacimiento, la tienen libros como este, que fueron de gran impacto de su autor Gica, que fue un hombre que también estudió el número áureo y sus propiedades y el arte relacionado con este número áureo, y publicó este libro, El número de oro. Y ya os digo que la moda de aquella época y que se refleja en muchos tratados de arte que todavía se siguen escribiendo es que muchos de los autores clásicos y renacentistas utilizaban esta proporción para crear arte y, por tanto, para crear belleza. Era un poco la idea de que este número áureo, insertarlo en las obras, te aseguraba producir la sensación de belleza en aquella persona que viese tu obra. Y, por ejemplo, se dice que se aplicó en el Partenón, en la Gran Pirámide de Giza. Leonardo, por supuesto, también se dice que aplicó esta proporción, e incluso en esta obra se aventuró el autor a decir que la belleza del rostro humano también depende de que se aproxime o no a la proporción áurea. Vale. Esto es lo que yo llamo un razonamiento un poco extraño que han hecho en la historia, ¿no? Porque es un poco como, descrito así, dicho un poco rápido, es como Phi mola y los matemáticos lo han estudiado mucho y se han interesado mucho, y ha dado la casualidad de que muchos de ellos eran artistas y que también otros artistas, por estudiar esos artistas, se han interesado por Phi, y como los artistas crean arte y el arte es bello, entonces Phi es bello. Diréis, vaya caca de razonamiento, porque es un razonamiento inválido, pero esta suerte de silogismo extraño que se ha hecho durante la historia nos ha dejado incrustada en el cerebro seguramente vosotros también habéis escuchado hablar de esta relación entre proporción áurea y belleza, pero es una idea que se ha quedado incrustada en nuestro cerebro y que todavía se puede ver en tratados de arte, de diseño gráfico, y es que utilizar la proporción áurea en tus diseños, en tu arte, te asegura generar esta sensación de belleza. Hay algunos autores y divulgadores que están intentando dinamitar esta historia de triángulo amoroso que se ha formado entre estos tres conceptos y lo intentan atacar desde este área, desde este segmento. Algunos son divulgadores científicos, como es Mario Livio, que ha escrito este libro que está muy guay, en donde no es que niegue que los autores clásicos hayan estudiado la proporción áurea, ni que se hayan interesado por ella, pero sí que llama un poco al calmaros un poquito, porque no tenemos la certeza de que estos autores clásicos y renacentistas utilizasen conscientemente la proporción áurea para crear belleza. Entonces, autores como este están diciendo, vamos a calmarnos. Pero en la charla de hoy quiero atacarlo desde el segmento contrario y preguntarnos si existe realmente la relación entre la proporción áurea y la belleza. Si es verdad que esta relación entre elementos de una obra de arte
es capaz de generarnos belleza o sensación de belleza por sí misma. Vale, si existiese esta relación, si existiese este nexo entre proporción áurea y belleza, para que nosotros pudiéramos percibirlo, nuestro cerebro tendría que ser capaz de percibir la proporción áurea, de saber que hay, en lo que tenemos delante hay proporción áurea y separarlo de cosas que no tienen proporción áurea. Entonces, la primera pregunta que necesitamos encarar es si nuestro cerebro es sensible a la proporción áurea. Vale, aquí necesito que participéis. En esta imagen hay un par de figuras que siguen la proporción áurea y otras que no. Los que penséis que son las figuras de este lado de la izquierda, levantad la mano. Vale, el resto no sé si es vergüenza o porque pensáis que son las otras. ¿Quién piensa que son las otras? Se ven manos tímidas. Vale, la respuesta real es que estas son las figuras originales creadas por los autores. Esta es una estatua griega, esta es una estatua renacentista, y estas son las originales. Estas son estatuas que supuestamente se han creado siguiendo la proporción áurea, que la altura de los pies al ombligo y del ombligo a la cabeza sigue este segmento de línea de proporción áurea. Mientras que las otras son versiones distorsionadas de estas estatuas originales. Vale, estas estatuas pertenecen a este estudio en donde quisieron atacar esta pregunta, saber si nuestro cerebro de verdad está preparado para responder a la proporción áurea. Y para ello lo que hicieron fue coger un montón de estatuas griegas y renacentistas que supuestamente se habían creado siguiendo el patrón de proporción áurea, y lo que hicieron fue presentársela a la gente modificadas alargadas o modificadas disminuidas. Y también la estatua original. Y lo que quisieron ver era cómo se activaba de forma diferente el cerebro bajo estas condiciones, con estos diferentes estímulos. En este estudio lo que hicieron fueron escáneres de resonancia magnética funcional, entonces lo que podemos ver es el cerebro en movimiento, en activación, los patrones de activación del cerebro, cuando está percibiendo ciertos estímulos. Y lo que vieron es que las estatuas que seguían la proporción áurea parecían hacer surgir en el cerebro un patrón de activación diferente al de los otros dos tipos de estímulos, al de las estatuas distorsionadas. Esta activación diferencial la vieron en áreas del córtex occipital y de la corteza occipitotemporal, que son áreas que están muy vinculadas son áreas dedicadas a la percepción visual, como nos ha estado hablando Conchi. Y también lo vieron en una parte del cerebro que es muy interesante, es el lóbulo insular, en donde se procesa información sobre el propio cuerpo, sobre la percepción de los demás, sobre emociones. Es un lóbulo muy interesante porque es como que mezcla un montón de temas interesantes de percepción. Y vieron que en estas zonas existían patrones diferenciales de activación cuando se presentaban estatuas con proporción áurea. Vale. En otro estudio que ha intentado atacar esta pregunta, han utilizado un fenómeno que ocurre en nuestros cerebros que se llama supresión por repetición. Cuando nosotros le enseñamos repetidamente al cerebro un mismo estímulo sin variar nada, lo que pasa es que las neuronas que están dedicadas a procesar información de ese tipo van reduciendo gradualmente su actividad. Es como que reconocen que esa información ya les ha sido presentada antes, entonces van bajando su actividad. Pues bien, los autores de este estudio lo que hicieron fue aprovechar este fenómeno de supresión por repetición para encontrar de nuevo áreas que estuviesen sintonizadas con la proporción áurea. E hicieron un estudio que a mí me parece muy, muy interesante. Lo que hicieron fue, de nuevo, coger estatuas que se sabe que estaban hechas siguiendo el patrón de proporción áurea y se las presentaron seguidas a los participantes en el estudio, que de nuevo estaban en un escáner de resonancia magnética. Y lo que vieron es que si presentaban repetidamente estatuas que seguían la proporción áurea, se producía este fenómeno de supresión por repetición en determinadas áreas del cerebro. En este caso sería también en la corteza occipitotemporal y el aparato occipital, que están vinculados de nuevo con la percepción visual y derivados. Lo curioso es que vieron que esta supresión por repetición solo ocurría cuando presentaban estatuas que seguían la proporción áurea. Y, por ejemplo, si luego presentaban una estatua y luego esa misma estatua con la proporción distorsionada, veían que no ocurría este fenómeno.
Por lo tanto, dedujeron de este modo que estas áreas están sintonizadas con la percepción de la proporción áurea. O eso es lo que ellos quieren concluir, pero bueno, ya veremos a continuación que eso se puede criticar. Vale, hemos resuelto la primera pregunta de que parece que el cerebro sí que tiene cierta capacidad de percibir y de distinguir cuando algo está en proporción áurea y cuando no. La segunda pregunta que necesitamos encarar para saber si de verdad existe esta relación entre proporción áurea y belleza es si de verdad la proporción áurea se identifica como belleza. Y como ha dicho Conchi de nuevo, uno de los estímulos que más le gusta a nuestro cerebro son las caras. Así que muchos de estos estudios para tratar de responder a esta pregunta se han hecho con caras humanas. Y lo que han hecho básicamente ha sido tratar de vincular la existencia de proporción áurea en rostros con sus puntuaciones de atractivo. Los estudios de este tipo se hacen de una forma aparentemente sencilla, que simplemente cogen un montón de caras de un montón de gente, miden sus rasgos, cómo están situados sus rasgos, y tratan de buscar las relaciones que existen entre ellos. Por ejemplo, cuánto le mide a este hombre la cabeza y si las cejas en qué proporción, qué tipo de proporción forman, si cae en proporción áurea o no cae en proporción áurea, también con los ojos, con la medida de los ojos y las cejas, es decir, hacen un montón de medidas en las caras de la gente y ven las relaciones que hay entre los diferentes elementos de las caras. Y concluyeron, un montón de estudios de este tipo, este es solo un ejemplo, concluyeron que en realidad no hay ninguna relación entre los ratios que siguen los elementos de la cara con percibir esa cara como atractiva o no. Tanto las caras atractivas como las no atractivas, en algunos encontrabas ratios cercanos a la proporción áurea, en otras no, etc. Es decir, a partir de estos estudios se puede concluir que la belleza no es una mera cuestión de ratios. Estos estudios se han repetido además no solo en varones, sino también en mujeres, se han repetido también en diferentes etnias, por ejemplo, con población de Malasia o población de origen africano. Y de nuevo ven repetidamente que la proporción áurea, al menos en el caso del rostro humano, y siendo el rostro humano algo que el cerebro está preparado para percibir y que le resulta de tanto interés, no ven ningún tipo de relación entre la proporción áurea y la belleza. Así que de esta primera parte de la charla podemos concluir que parece que el cerebro tiene cierta capacidad de responder a la proporción áurea, pero desde luego esta capacidad no parece vinculada a la percepción de belleza. Es decir, el cerebro puede ver la proporción áurea, puede detectarla de una manera singular, pero eso no le hace producir esa sensación de «wow, qué guapo es esto que tengo delante» o «qué guapo es esta persona que tengo delante» o «esta estatua que tengo delante». Volviendo a la pregunta de nuestros amigos los filósofos, ¿quiere esto decir que no hay ningún rasgo objetivo que esté en los objetos y que sí que se vincule con belleza? Es decir, ¿toda la belleza es subjetiva? ¿No hay ningún componente objetivo de un objeto que lo haga o tienda a hacerlo más atractivo? Y la respuesta es que sí que hay. No sé si os habéis dado cuenta, seguro que sí, si os miráis al espejo todos los días, que nosotros presentamos una simetría bilateral, que se llama. Nosotros estamos partidos por un eje medio y de un lado a otro somos bastante parecidos. Tenemos dos ojos, la nariz está distribuida en igual proporción en la cara, tenemos dos orejas, etc. Eso es lo que se llama la simetría bilateral en el cuerpo humano. Supuestamente deberíamos ser completamente simétricos, o eso es lo que la naturaleza pretende que seamos. Pero nadie es perfectamente simétrico. No hay ningún ser humano que sea perfectamente simétrico. Por ejemplo, en esta cara que a priori parece muy simétrica, si nos fijamos, pues por ejemplo tiene este lado de la cara más ancho, tiene la cejita un poco más levantada, tiene un ojo un poquito más bajo, es decir, no hay caras que sean perfectamente simétricas, pero sí que se tiende a que exista esta asimetría. Estas desviaciones de la simetría perfecta bilateral es lo que en biología se conocen como asimetrías fluctuantes, que son cuando los rasgos que supuestamente tendrían que ser simétricos se van desviando poco a poco. De este modo hay gente que tiene un mayor grado de asimetría bilateral y gente que tiene menos grado de simetría bilateral. En estudios como este se ha visto
que al cerebro, a nuestro cerebro y por tanto a nosotros, nos pirra la asimetría, sobre todo en las caras. En caras que son un poquito asimétricas, por ejemplo, a este hombre le vemos que tiene pues, la boca un poco torcida, un ojo un poquito más abajo. Si le retocamos con Photoshop o programas similares para que sean más simétricos, automáticamente la puntuación de atractivo para esta persona aumenta. Y esto se ha visto en múltiples estudios de psicología, que si cogemos caras, por ejemplo, esta chica tiene una cara muy simétrica también, pero si la hacemos todavía más simétrica, completamente simétrica, se ha visto en estudios de psicología que la puntuación de atractivo que se le da a esa persona aumenta. Cuando los participantes de estos estudios no tienen ni idea de que esta cara no existe, no es real, es algo retocado digitalmente. Y en estas caras pues pasa lo mismo. Si nos diesen a elegir en una muestra grande de personas, nos dijesen quiénes son los más guapos, probablemente consistentemente elegiríamos a estos dos frente a estos dos y a esta columna de aquí frente a esta columna de aquí, porque son las caras que han sido convertidas asimétricas por Photoshop. Esto es muy curioso porque no es algo que ocurra solo en humanos, es decir, parece que este gusto por la simetría es algo que nos viene desde muy atrás en el árbol evolutivo. En este estudio muy curioso que se hizo con pinzones cebra, los investigadores se dieron cuenta de una cosa muy curiosa, y es que ellos, para trabajar con estos animales, necesitan marcarlos con unos anillos de plástico que les ponen en las patas. Pues se dieron cuenta de repente de que si les ponían anillos simétricos en cada una de las patas, de repente el éxito reproductivo de este animal subía tremendamente. Y en cambio, si ponían animales con anillos de colores asimétricos, el éxito reproductivo de este pobre pajarillo disminuía muchísimo. Entonces vieron que simplemente manipulando con un elemento ajeno a los pájaros, manipulando la simetría de sus cuerpos, podían manipular el éxito reproductivo de los animales. Y eso significa que los cerebros de estos pajaritos están sintonizados para percibir la simetría. Vale. ¿Alguna vez a alguno os han dicho que tenéis una cara muy común? ¿Sí? Pues que sepáis que os han dicho un piropo. Porque otro de los rasgos que se ha visto consistentemente en estudios de psicología que se vinculan con la belleza es contar con unos rasgos medios, unos rasgos típicos en una población. Para hacer estos estudios lo que hacen es una cosa muy curiosa. También hacen uso de Photoshop y de herramientas de edición de imagen. Lo que hacen es coger a un montón de caras de diferentes personas de una misma población. Por ejemplo, imaginaros que cogen todas las caras de las mujeres presentes en esta biblioteca y las superponen de modo que generan una cara a partir de los rasgos medios de la población de esta sala, de la población de, pongamos, mujeres. Y lo que se ve consistentemente en estos estudios es que la cara creada a partir de una población completa son persistentemente consideradas como más atractivas. Es decir, a partir de las caras de todas nosotras, por ejemplo, en esta biblioteca podríamos crear una superwoman que sería mucho más atractiva que cualquiera de nuestras individualidades. Es curioso también porque en estos estudios se ve que cuantas más caras superpones, más aumenta la puntuación de atractivo de las caras. Por ejemplo, esta es una cara creada a partir estas son caras creadas a partir de la superposición de solo 5 caras, mientras que estas son caras creadas a partir de la superposición de 20 caras. Y no sé cuál será vuestra opinión, pero en los estudios de psicología consistentemente se ve que las caras creadas con mayor número de caras suelen ser consideradas como más atractivas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Sí, no? Esto es también muy curioso porque es algo, se puede pensar que es un efecto cultural, que es un artefacto que ocurre solo dentro de una determinada cultura, pero lo cierto es que en esta clase de estudios sobre la tipicidad en la belleza, los efectos de la tipicidad en la belleza, se ha visto también en poblaciones completamente aisladas de la cultura occidental, como es el caso de los Habda, que son una tribu del norte de Tanzania. Allí hubo un equipo de investigadores que estaban intrigados por este efecto de la tipicidad en las puntuaciones de atractivo y vieron que entre esta gente ocurría exactamente lo mismo.
nunca habían estado en contacto con ningún tipo de cultura occidental, pero ellos también percibían como más atractivas las caras creadas a partir de muchas más caras. No sé qué pensáis vosotros, pero a mí también me parecen más atractivos estos que estos. No sé cuál es vuestra opinión, pero al parecer, consistentemente, este tipo de caras resultan mucho más atractivas. Quiero volver a esta diapositiva porque esto enlaza con el tema de la proporción áurea, porque las críticas a los estudios que se enfocan en la proporción áurea dicen que quizás nuestro cerebro no esté sintonizado a captar solo la proporción áurea, sino un margen de proporciones. El problema que tenemos con la distorsión de estatuas es que de repente creamos gente con rasgos un poco raros. Por ejemplo, en este caso tenemos una persona que sería considerada un poco paticorta, porque tiene el tronco muy largo. O en el caso de esta mujer, también de nuevo tiene el tronco muy largo, es como demasiado estirada. Entonces, los críticos de los estudios que os he enseñado anteriormente prefieren pensar que no es que nuestro cerebro esté preparado solo para percibir la proporción áurea y ello vincularlo a la belleza o no, sino que nuestro cerebro está preparado para moverse en un margen de proporciones que considera normales o anormales. Cuanto más nos acerquemos a la media, más normales serán nuestras proporciones, y cuanto más nos alejemos a la media, más anormales serán nuestras proporciones. Y eso sí que parece ser que es lo que en realidad está captando nuestro cerebro y no solo la proporción áurea. ¿Y por qué le interesaría a nuestro cerebro tanto la simetría y la tipicidad de unos rasgos? ¿Por qué de repente un órgano, el órgano más importante que tenemos, se dedica tanto a discernir si este es simétrico o más simétrico o menos simétrico? Pues al parecer, según dicen algunos biólogos evolutivos, la simetría y la tipicidad estaría actuando como una forma de señalizar cuán óptimos somos como pareja. Estaría, por así decirlo, chivándose de qué tal es el estado de nuestros genes, qué tal es el estado de nuestra salud, etc. Por ejemplo, se ha visto en algunos estudios con animales que la asimetría, estas asimetrías fluctuantes de las que hablaba antes, aumentan con temas como la malnutrición, la carga de parásitos, etc. Es decir, la simetría sería una forma de señalizar de nuestros cuerpos que somos unas buenas parejas para reproducirnos. Y con la tipicidad pasaría lo mismo, pero más que enseñar a los demás que somos una pareja óptima porque no tenemos problemas de salud o no nos hemos nutrido bien, etc., sería un tema de mezcla de genes. Vosotros sabéis cuáles son los problemas de la endogamia, que las familias se van fastidiando, por así decirlo, y llegan temas de problemas de reproducción, enfermedades cromosómicas, etc. Pues al parecer la tipicidad de los rasgos que exhibimos sería una forma que tiene nuestro cuerpo de decirle al resto de personas somos más o menos óptimos para reproducirnos. Vale, pues ya estoy llegando al final de la charla y parece ser que este segmento que vincula la proporción áurea y la belleza no parece que se sostenga mucho. ¿Quiere decir esto que no existe una belleza objetiva? Hemos visto que sí, que hay ciertos rasgos que sí que se asocian con belleza. No obstante, no podemos descartar por ello que la belleza sea solo una cuestión de percibir ciertos rasgos en las personas. También hay un importante componente subjetivo. Por eso, si tenemos que quedarnos con una postura, me agregaría a lo que dijo este señor de aquí, el término medio es la virtud, así que deberíamos quedarnos con que la belleza es cuestión de ambas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patri. Bueno, luego si queréis hacer alguna pregunta y más, vamos a tener un coloquio al final en el que podréis participar todos, ¿vale? Y nuestra siguiente ponente es Elena Vozmediano. Yo a Elena la conozco desde hace bastante tiempo porque la sigo en lo que escribe en el Cultural. Ella lleva desde el año 98 escribiendo en el Cultural. Tiene más de 600 artículos publicados y para mí es como la luz dentro de la crítica de arte. Y utilizo la palabra luz
con sentido. Yo a Elena me puse en contacto con ella porque soy fan, o sea, me puse en contacto con ella en modo fan, de quiero que hable esta mujer. Ella no lo sabe, pero además me hizo mucha gracia porque cuando me contestó me dijo, pero si yo te sigo en las redes, tus cosas de la ciencia, y entonces me hizo muchísima ilusión que me siguiese. Y bueno, ella estudió Historia del Arte, se dedica a la crítica de arte, es profesora en multitud de másters que tienen que ver con la gestión cultural y la crítica de arte en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Nebrija, en la Universidad de Alcalá de Henares, y además tiene premios muy importantes por su trabajo. Y os dejo con ella a ver qué nos cuenta. Un aplauso. Muchas gracias, Débora. Gracias a los organizadores. Es un placer estar con ustedes hoy aquí, con vosotros. Yo no soy divulgadora. El profesorado es algo muy circunstancial en mi actividad profesional. Yo escribo. Entonces, he escrito mi charla, pero lo que quiero es que veáis las imágenes que voy a proyectar y que prestéis más atención a la pantalla que a mí. Bueno, vamos a empezar. El análisis del binomio arte y percepción admite variadas y siempre interesantes perspectivas. Yo hoy voy a hablaros de cómo el arte reciente problematiza la percepción con el fin de invitaros a reconsiderar el propio concepto de arte como mera representación de la realidad exterior y a prestar atención a las complejidades que introducen los artistas y que hacen de sus obras algo más rico y más interesante. Al igual que los científicos, los artistas investigan, aunque con otras metodologías. Ensayan nuevas fórmulas y ponen a prueba ideas e intuiciones. Avanzan y profundizan en los problemas que les plantean sus propios fundamentos estéticos y técnicos y amplían los horizontes de sus respectivas disciplinas. En esta charla vamos a revisar una serie de experimentos artísticos que deben hacernos pensar en cómo el arte puede modificar nuestra percepción del mundo al incidir precisamente en cuestiones perceptivas. Y por ser este un encuentro entre arte y ciencia, voy a dar preferencia a obras en las que, como veremos, entran en juego mecanismos científicos. Vamos a empezar con un ejemplo de cómo algunos artistas juegan con nuestras expectativas mentales, cognitivas, para generar confusión entre realidad y representación y hacernos dudar de la información que nos proporcionan nuestros sentidos. Susan Collis, escocesa, imita perfectamente, con técnicas artesanales, objetos cotidianos sin valor que pasan prácticamente desapercibidos para el espectador hasta que un texto que se pone a su disposición en la sala. Yo siempre les animo a que lean todo lo que haya en las salas cuando vayan a ver exposiciones, cartelas, textos en la pared. Si hay una hoja en la sala es porque esa hoja necesita ser leída. Pues bien, en las exposiciones de Susan Collis hay un texto que nos indica dónde mirar y sobre todo qué ver. Ella, por ejemplo, ha hecho varias obras que imitan los restos de una exposición de arte, lo que encontraríamos en una sala entre un montaje y otro. La percepción ordinaria de esas obras nos deja indiferentes e incluso perplejos. Pero la percepción dirigida e informada nos introduce en el juego y nos descubre el maravilloso engaño. Las gotas en el suelo que creeríamos salpicaduras del blanqueado de las paredes son pequeñas esculturas de madreperla. La bata del montaje, que parece manchada, está en realidad bordada en seda. Y los listones tirados en medio de la sala, como estos, están delicadamente tallados en maderas nobles como palo de rosa, afromorsia y manzano, recubiertas por lapislázuli en polvo, plata y cuarzo ahumado. Lo que maravilla es que Susan Collis utilice materiales ricos y un arduo trabajo artesanal para realizar estos trampantojos, que es un término muy de la percepción, de los engaños de la percepción en el arte, el trampantojo, que nos parecen en principio absurdos. ¿Por qué? Porque va contra la lógica camuflar la riqueza bajo la pobreza. Hacemos lo contrario habitualmente, ¿no?
la sofisticación bajo el aparente descuido. Lo que pretende es, de un lado, reivindicar la faceta más artesanal del arte y, de otro, sorprendernos. Los exquisitos bordados en oro de Collis, sus valiosas piedras pulidas, sus ricos metales en forma de vulgares objetos o formas como tornillos y clavos, esto es un clavo de oro, sus incrustaciones y taraceas nos generan admiración estética, pero lo hacen sobre todo en ese momento en que descubrimos el juego perceptivo, que lo que creíamos estar viendo no es lo que estamos viendo. El sentido que mayor peso tiene en la apreciación del arte es la vista, como han estado hablando mis compañeras, lo que no supone que otros sentidos no entren en juego. A los artistas les ha interesado siempre mucho las cuestiones fisiológicas relacionadas con el ojo y la visión y las cuestiones geométricas y perspectivas implicadas, como hemos visto hasta ahora. Pero una vez que la ciencia ha desentrañado completamente sus mecanismos, ya en el siglo XXI, algunos creadores se han volcado, como decía al principio, en problematizarla, en analizar qué consecuencias artísticas tiene no ver, bloquear la visión, el deslumbramiento y la ceguera, la velocidad de la observación o las interferencias entre la visión y otros sentidos. Giuseppe Pennone, que se vincula en el inicio de su carrera al arte povera italiano, hizo en 1970 una performance que consistió en ponerse unas lentillas de espejo que había encargado a un óptico. Con ellas no veía nada, pero generaba imágenes artísticas, podríamos decir, en forma de reflejo del exterior que fueron recogidas en fotografías. La obra se titulaba Rovesciare i propri occhi, que sería algo así como dar la vuelta a los propios ojos. Con esta acción, Pennone no produce una obra a partir de lo que percibe, sino a través de lo que no percibe. Fueron sus acompañantes en la performance y somos nosotros ahora los que percibimos de forma retardada aquello que él, cegado por las lentillas, no pudo ver. Las lentillas de espejo tenían una tonalidad dorada y funcionaban como una barrera que detenía allí las imágenes que deberían haber penetrado en el ojo y en el cerebro. Y al bloquear la visión, el cuerpo se cierra al exterior metafóricamente, se aísla de él, favoreciendo la introspección. Eso era lo que quería Pennone. Él solo veía oscuridad, pero miraba profundamente al dar la vuelta a los ojos hacia adentro, hacia su interior. La ceguera es un tema de interés para los artistas que investigan sobre la percepción. Una de ellas es la francesa Sophie Calle, que ha dedicado varios proyectos a la visión y a la falta de visión. Uno de los más hermosos e influyentes es Los ciegos. La artista enuncia así el planteamiento. He conocido a personas que nacieron ciegas, que no habían visto nunca. Les he preguntado cuál es para ellos la imagen de la belleza. La presentación de los resultados de esta encuesta se compone de una fotografía en blanco y negro de cada uno de los sujetos, un texto que recoge sus palabras y una o varias fotografías que muestran lo que el sujeto describe como bello. Todos los testimonios son interesantes. Algunos se refieren a realidades casi abstractas como el mar o el cielo, o al entorno más cercano, sus seres queridos, o como esta mujer, el espacio que habitan. Ella necesita que haya armonía y belleza en su casa, aunque no pueda verla. Dice que escogió personalmente todos los muebles, elementos decorativos y su disposición, y precisa, siendo alguien que obviamente no sabe por experiencia propia cómo son los colores, dice, quería un cielo azul en mi habitación, un techo, es más íntimo, cálido, y puse la alfombra a juego. Curiosamente, diversos encuestados hablan de obras de arte. No las han visto, claro, aunque alguno sí la ha percibido con otros sentidos, como se hace en el Museo Tiflológico del que nos han hablado. Como esta joven que considera un desnudo de Rodin que pudo tocar en el Museo del Artista en París como el colmo de la belleza voluptuosa. Y encontramos
casi artistas entre estos ciegos. Fijaos qué sensibilidad demuestra esta persona que habla de la imposibilidad de compendiar en una fotografía, en una imagen, toda una serie de sensaciones que no son visuales, pero que para ella componen un paisaje. Cito: a 60 kilómetros de Cardiff, sobre el acantilado, hay una colina desértica. Es lo que muestra la fotografía abajo. ¿Qué hizo ella? Un tiempo infernal, un terreno escarpado, hierba corta. Las flores me molestan, tengo miedo de pisarlas. Me impresionó la belleza de este paisaje desolado. Hice una foto. La foto no reproducirá el viento, pero la impresión de inmensidad quizás sí. Sophie Calle ha prestado también atención a lo largo de su carrera a las pulsiones escópicas, a la necesidad de ver y de espiar. Ver el mar parte de la sorpresa que sintió cuando supo, a través de un artículo en un periódico, que en Estambul, una ciudad rodeada por el mar, había personas que nunca lo habían visto. Contactó con algunas de ellas, 15 de todas las edades, y las llevó a la costa del Mar Negro. De uno en uno, les pidió que se aproximaran al agua con los ojos vendados o cerrados. Ella caminaba detrás. Les dijo que los abrieran durante unos minutos, el tiempo que necesitaran, y a continuación que se dieran la vuelta y le dejaran ver sus ojos, que acababan de ver el mar por primera vez. Lo que pretendía era capturar el sentimiento, la huella de ese paisaje en la mirada. Porque no miramos igual unas cosas y otras. Mirar el mar es una modalidad de percepción particular que esas personas nunca habían ejercitado, en la que participan el ojo, el oído, el cuerpo y la emoción. Me vais a perdonar porque este artista lo voy a saltar, os invito a conocerlo de otra manera, pero si no creo que me voy a extender demasiado. Y vamos a pasar directamente a hablar de luz con James Turrell. La luz nos permite ver, es un instrumento para la visión, pero la luz en sí misma puede convertirse en el arte en el foco de experiencias perceptivas. James Turrell, estadounidense, estudió psicología y arte. Ha sido mecánico, piloto, ranchero y artista visionario. En los años 60 fue uno de los líderes del movimiento Light and Space, Luz y Espacio, en California, que aunaba arte y ciencia en la investigación de fenómenos perceptuales. Las obras de Turrell suponen un reto para el espectador, pues le ponen frente a situaciones lumínicas y espaciales inusuales, inesperadas, ante las que el cerebro y el cuerpo entero no saben cómo reaccionar y nos hacen sentir en consecuencia confusión e inestabilidad, pero también admiración estética. Sus intereses están centrados en general sobre cómo nos afectan, tanto a nivel somático como mental o espiritual, esas situaciones particulares que no existen en el mundo real que habitamos, ¿no? Así ha dicho él: tenemos una conexión fortísima con la luz. Somos fotosintéticos. Absorbemos la luz a través de la piel y la transformamos en vitamina D. Su ausencia provoca depresión. En vez de tomar Prozac, habría que tomar el sol. Ciertas frecuencias de luz pueden resultar muy beneficiosas para diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, la luz azul en las corvas elimina el jet lag. Yo no lo he probado, pero él lo afirma. También el sistema endocrino necesita de la luz y pueden tratarse sus desequilibrios con ella. Hay que saber que su hija es naturópata y practica este tipo de terapias. A grandes rasgos, las obras de Turrell pueden dividirse en dos grupos: las realizadas en interiores con luz artificial, como estas, y las que se abren al cielo. A esas las llama Sky Spaces, y la más ambiciosa de todas es el Rodent Crater. Es sin duda una de las obras más grandiosas de nuestro tiempo y es básicamente una enorme máquina para estimular la conciencia perceptual. Turrell concibió el proyecto para Rodent Crater en 1974, después de haber estado ya unos años investigando con la luz y de haber trabajado en el programa del LACMA de Los Ángeles, Art and Technology, en colaboración con el psicólogo Edward Wurtz, que investigaba los cambios perceptuales de los astronautas en el espacio exterior. Compró este volcán en el Painted Desert de Arizona, que se sitúa en la frontera entre los territorios Navajo y Hopi, y empezó a construir en 1979. Es decir, ha dedicado al proyecto aún inacabado hasta hoy
40 años de su vida. Turrell ha contado con arquitectos e ingenieros para asegurar la perdurabilidad de la construcción, que tiene una ambición egipcia de eternidad. También con astrónomos. Röden Crater es una especie de templo para la percepción humana de los fenómenos celestes. La luz penetra en el cráter a través de óculos y túneles. Hay estancias oscuras y otras bañadas de luz, y en algunas hay estanques que reflejan el cielo. Los túneles, en ciertos momentos de alineación, funcionan como ejes de proyección de la luz solar o de la luna, y la forma de cada habitación se parece a un ojo. Röden Crater es un conjunto de ojos, ojos para percibir los paisajes del cielo. En contrapunto al trabajo de James Turrell sobre la percepción de la luz, querría proponer los ejercicios del escultor indio Anish Kapoor, anglo-indio, sobre la oscuridad. Durante décadas ha realizado piezas que son como las de Turrell, retos para la percepción, como las esculturas huecas revestidas en su interior por pigmentos mates que consiguen que perdamos las referencias espaciales, creando vacíos que tienen resonancias místicas. Al asomarnos a sus monolitos vaciados o a sus esculturas cóncavas de pared, nos encontramos en un espacio aparentemente infinito que, de nuevo, ni los ojos ni el cerebro son capaces de interpretar. Recientemente, Anish Kapoor se ha hecho con los derechos exclusivos sobre el Vantablack, un recubrimiento para superficies que es la sustancia más oscura elaborada por el hombre artificialmente. Es el resultado de una investigación científica del Laboratorio Físico Nacional del Reino Unido y fue diseñada inicialmente para sistemas de calibración de satélites. Ha sido desarrollada por una empresa, Surrey Nanosystems, para aplicarla a otros usos industriales, en particular en instrumentos ópticos para la observación del cosmos, pero también militares, cediendo su uso artístico a Kapoor, lo que desató una gran polémica en el mundo del arte, pues ningún artista tiene la exclusiva sobre ningún material. El efecto óptico del Vantablack se debe a su estructura. Está compuesta de un bosque de nanotubos de carbono espaciados para permitir que entren en él los fotones, que son reflejados repetidamente entre los nanotubos hasta que la luz es absorbida y convertida en calor, que a su vez es conducido a su sustrato y disipado. Esta capacidad de absorber la luz y reducir al mínimo la reflectancia resultan en que cuando se aplica Vantablack a un objeto tridimensional sea muy difícil distinguir sus formas, de manera que el volumen se aplana visualmente. En definitiva, el Vantablack es una trampa que atrapa completamente la luz, impide la percepción visual y borra las formas. No se sabe muy bien qué quiere hacer Kapoor con este pigmento, que ya ha teñido la percepción de su obra por parte del público y de los medios. Hace menos de un año, un visitante de la exposición que tenía entonces en la Fundación Serralves, en Oporto, se cayó dentro de una obra de Anish Kapoor llamada Descenso al limbo. Es una instalación que está muy en línea. Este es el diagrama de cómo está construida realmente esta obra. Decía que es una instalación muy en línea con el trabajo de Kapoor sobre la pérdida de referencias espaciales, de ahí que el hombre se cayera porque no sabía si aquello tenía alguna profundidad o era completamente un dibujo en el suelo. Pero que yo sepa realmente, no sé si está realizada con Vantablack, pero ya todo el mundo imagina que cualquier negro de Kapoor es el negro más intenso del mundo. En cualquier caso, la sola idea del uso del Vantablack lleva al extremo los agujeros negros que había realizado antes, representando por primera vez de manera perfecta el vacío, la imperceptible nada. Sigamos observando los umbrales de la percepción en el arte y su relación con la investigación científica. El ingeniero eléctrico Harold Edgerton, inventor en 1926 del estroboscopio, fue profesor e investigador en el prestigioso MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts. Con ese innovador flash, que es lo que es el estroboscopio,
Comenzó en 1932 a hacer fotografías de motores en movimiento con procedimientos cada vez más sofisticados que sirvieron luego no solo a propósitos científicos, tecnológicos, militares, deportivos y médicos, sino también a la divulgación científica, ámbito en el que destacan su divertido cortometraje Más rápido que un parpadeo, está en YouTube, lo podéis buscar allí, que le valió un Oscar, y su colaboración ya en los años 50 con el oceanógrafo Jacques Cousteau, para el que desarrolló sistemas de iluminación que permitirían filmar el fondo marino y perfeccionó sistemas de sonar. El circuito del arte, de la fotografía artística, se interesó enseguida por sus hallazgos. Sus obras fueron incluidas en exposiciones en el MoMA y luego ya más adelante en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York. Edgerton hizo contribuciones importantísimas al conocimiento de la realidad al permitirnos superar las limitaciones de la percepción humana. Y al igual que otras tecnologías de la visión, como el microscopio, el telescopio, la radiografía o los infrarrojos, las suyas revelaron algo fascinante. Hay todo un universo de belleza que el hombre no puede contemplar a simple vista. Algunas de las fotografías de Edgerton tienen, sin que fuera esa su intención principal, grandes cualidades estéticas. Aunque se dedicó también a temas más amables, como el vuelo del colibrí o esa célebre gota de leche que crea una perfecta corona, son en especial impresionantes las fotografías de explosiones que conjugan armonía y violencia. Nos hizo ver los increíbles globos con protuberancias monstruosas y bellísimas que se generan en los primeros microsegundos de una explosión atómica. En 1952, en Nevada, registró con una cámara denominada Rapatronic algunas de las detonaciones realizadas en los campos de prueba de la Comisión de Energía Atómica. Las formas que documentó no solo no son visibles para el ojo, sino que son letales para todo el organismo, por lo que ese umbral de percepción que señalan se hace aún más radical. Si la luz rápida y entrecortada del estroboscopio nos permite ver cosas que el ojo no puede captar, las velocidades más bajas en la cámara pueden llegar a deshacer la imagen en la luz. Es lo que hizo el fotógrafo japonés Hiroshi Sugimoto en su serie de teatros, que nos sitúa también en los límites de la no visión. El artista fotografía teatros de estilo Art Deco que fueron construidos en los años 20 y 30 y que dejaron de acoger representaciones para convertirse en salas de cine. Las imágenes de esta serie muestran un encuadre frontal del interior de la sala en la que se ve una pantalla blanca e iluminados por ellas la arquitectura interior y las butacas. No hay espectadores y en la pantalla tampoco parece haber ninguna proyección más allá de un resplandor. Pero sí había una película en ella, solo que Sugimoto ajustó el tiempo de exposición de la toma fotográfica a la duración completa de la película proyectada, de manera que obtenía una imagen que condensaba toda la luz que el film emite y lo reducía a su pura esencia lumínica. Y a nosotros nos provoca una especie de ceguera, de anulación perceptiva. Perdemos la visión de la película, pero ganamos la visión del espacio, que en una experiencia normal en una sala de cine, en tiempo real, veríamos iluminados solo en momentos en que hay mucha luz en la pantalla. La ausencia de público, por otra parte, nos hace reflexionar sobre nuestra experiencia somática en las salas de cine. Mientras vemos una película, tendemos a olvidar que el espacio que ocupan nuestros cuerpos tendemos a olvidar ese espacio y a trasladarnos con la imaginación a los lugares en los que ocurre la acción fílmica. El cine oscuro queda así metafóricamente vacío y en las fotografías de Sugimoto podríamos fantasear con que esa luz extraña y cegadora ha abducido a los espectadores. Vamos a dar ahora un salto al espacio sideral para seguir cuestionando con los artistas los límites de la visualidad y de la representación. En las celestografías del escritor sueco August Strindberg apenas vemos nada. Se realizaron sin ver nada durante la noche y en realidad no representan nada más que el afán por dar testimonio visual de algo que solo podemos experimentar en directo, la fascinación por el cielo estrellado.
Strindberg, que había estudiado medicina en su juventud, sufrió en la última década del siglo XIX una de sus crisis literarias y se dedicó con intensidad a la ciencia, la alquimia, la pintura y la fotografía. Y resultó ser un artista de una radical modernidad, adelantándose muchos años a inquietudes y prácticas de las vanguardias. Jugó con el automatismo y el azar para provocar que la imagen surja en el cuadro por sí misma, lo que ocurrió incluso en contra de sus intenciones, como veremos. En fotografía desconfiaba de las lentes de las cámaras comerciales porque pensaba que distorsionaban la realidad, así que construía sus propias cámaras estenopeicas. Pero para sus celestografías decidió prescindir por completo de la cámara y exponer directamente a la tenue luz de la noche el papel emulsionado, dejándolo sobre el suelo. Al revelarlas, aparecían manchas o numerosos puntos que Strindberg interpretó como estrellas y galaxias, pero que eran seguramente polvo o gotas de rocío. Emocionado, envió las fotografías a Camille Flammarion, miembro de la Sociedad Astronómica de París, que no hizo ningún caso de ellas. Fue un duro golpe para Strindberg, que verdaderamente creía estar promoviendo grandes avances científicos. Hoy las celestografías están consideradas como obras de arte y no como experimentos científicos. Y aquí nos interesan para preguntarnos cómo afecta la percepción, y en este caso un posible trastorno psiquiátrico, a la esencia de las imágenes, es decir, ¿son lo que son o son lo que creemos que son? Esto provoca mucha ternura porque él dice que había fotografiado la región de Orión, aquí. Voy a saltarme también a Thomas Ruff. Bien. Voy a terminar con una pareja de artistas que nos invitan a percibir el mundo a través de una experiencia multisensorial en la que el espectador participa no solo con sus ojos, sino con todo su cuerpo. Janet Cardiff y George Miller, canadienses, han desarrollado una práctica artística llamada audio walks o paseos auditivos, con los que dirigen la visión y la comprensión de los espacios. En sus paisajes sonoros y performativos no hay representación visual, sino transformación de la experiencia visual y también motriz, a través de instrucciones y sonidos que se transmiten al oído. No podemos pulsar en el altavoz, ¿verdad? A ver si se oye algo. Bueno, se oye en el ordenador. Igualmente, os invito a que lo busquéis y lo escuchéis. Los audio walks de Cardiff y Miller son una narrativa dirigida que utiliza sonidos ambientales y genera algo parecido a la pista de audio de una película. Esos sonidos ambientales están grabados in situ, es decir, en los mismos lugares que luego recorreremos nosotros como espectadores. Se combinan con monólogos dramatizados e integran otros efectos sonoros y músicas relacionadas con la narración. Todo esto se hace con unos cascos que se entregan al espectador y a través de los cuales empieza a recibir instrucciones de hacia dónde tiene que ir, qué tiene que mirar, etc. Esa narración dicta el ritmo de la marcha, pidiendo, por ejemplo, que se acompasen los propios pasos a los escuchados, se pide atención a determinados puntos y se crean situaciones paradójicas entre lo que se ve y lo que se escucha. Lo imaginario se superimpone a lo real. A veces el tono es misterioso e incluso siniestro y a menudo se hace referencia a la historia de los lugares. Y siempre se induce la sinestesia, la experiencia multisensorial. Cardiff y Miller han añadido después complejidad a la experiencia visual auditiva al hacer que el participante vea, a la vez que escucha y observa la realidad, imágenes fotográficas o vídeos de ese mismo lugar, es un poco retruécano todo, haciendo que confluyan representación y espacio real y provocando nuevas paradojas. Su perfección técnica es cada vez mayor y la sensación de estar en otro tiempo, en un espacio duplicado e incluso en otro cuerpo es muy real.
Así ocurre en una intervención que hicieron... ¿Podemos ponerlo mientras...? Para la documenta de Kassel de 2012, en la que dirigían un largo recorrido por la estación antigua, integrando multitud de historias y situaciones. Esto también está en YouTube, os invito a que... En este caso se entregaba un iPod realmente, con unos cascos con un sonido impresionantemente bien hecho y bien transmitido, la cámara iba mostrándonos los lugares a los que deberíamos dirigirnos y que debíamos ver y escuchar, ¿no? Bueno, lo dejo por ahora aquí, recapitulando en 3 palabras. Entremos en el juego del arte y de la percepción, dejémonos seducir, sorprender y hasta embaucar. A través del arte, nuestra percepción de lo que existe y de lo que podría existir será más rica y más interesante. Muchas gracias. No os vayáis, que ahora viene la tertulia. ¿A dónde vais? Si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta a alguna de las participantes, pues este es el momento. Va a haber micros, o sea, levantáis la mano y va a haber micros para que se acerquen a vosotros. Un segundito, que ahora están por ahí. Hay una pregunta aquí delante y otra por allí. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante. Y me ha llamado la atención cuando has empezado hablando de los colores. Estaba pensando un poquito, ¿no? Y creo que los colores no son como nos percibimos nosotros probablemente, porque nosotros los vemos por contraste. Y probablemente el contraste no exista en la realidad, el contraste que nosotros percibimos. Entonces, el color puede que exista como un todo, pero no individualizado, ¿no? Como lo llamamos nosotros, azul, verde, amarillo, rojo. Es una percepción visual. Sí que se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, es una pregunta muy difícil y muy larga para contestar, porque bueno, nosotros lo que conocemos como el espectro visible, lo que es nuestro espectro visible, no es el mismo para nosotros que para el resto de los animales que hay en el planeta. Pero sí que es verdad que tenemos 3 tipos diferentes de células fotorreceptoras que responden a frecuencias concretas de la luz. Entonces, claro, no es un color, es decir, no está respondiendo a un solo color, sino a una banda de ese espectro. Lo que pasa es que, claro, no solo hay una célula respondiendo a esa banda del espectro, sino hay muchas. Entonces, la información de todas ellas entremezclada, cuando llega al cerebro, el cerebro interpreta toda esa información como el espectro de colores. No sé si os he respondido a la pregunta. Sí, que al final es que lo vemos por contraste. No por contraste, no, es por la frecuencia. O sea, la frecuencia de la luz tiene diferentes, hay diferentes frecuencias dentro de la luz y nuestras células responden a partes de esa frecuencia. Entonces, la mezcla de todas esas frecuencias es lo que nos da la información de los colores. Nuestro cerebro interpreta cada una de esas frecuencias como un color. No es contraste, es color. Había otra pregunta ahí, por ahí. Bueno, oye, pues muchas gracias por esto. Yo la verdad que estoy totalmente sorprendido y tengo que empezar a leer de todo, ¿no? pero bueno, yo cuando has hablado ahí del número áureo, ¿no? ¿Se ha mirado o se sabe si hay alguna relación entre número áureo y salud física, en el sentido de que bueno, pues que la biología va a buscar lo sano por motivos reproductivos, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, te quería preguntar si hay alguna relación, o se ha mirado si hay alguna relación entre a nivel humano, entre el número áureo y estados de salud. Y luego también quería decirte, es decir, la percepción de belleza de
de determinadas proporciones en el mundo externo, por ejemplo, pues en el Parteón, en esculturas, ese tipo de cosas y tal, la percibimos como tema colateral de nuestra primera percepción en las personas, la necesidad de saber que te recombinas con personas sanas, pregunto, es más, sí. Vale, de la primera pregunta, no se ha hecho que yo conozca, no se ha hecho ningún estudio que trate de vincular la existencia de proporciones áureas en el cuerpo humano con su salud. Los únicos que hay a este respecto es los que he mencionado, que sí que vinculan la asimetría con la capacidad o la capacidad salubre del organismo. Y en cuanto a la segunda pregunta, de hecho sí, o sea, nuestro cerebro está preparado sobre todo para percibir a otros. Nosotros somos una especie social, es decir, nuestra capacidad de percibir arte y de ver ciertas cosas en el arte deriva de que nuestro cerebro esté preparado para percibir ciertas cosas en estímulos que le han resultado evolutivamente significativos. En nuestro caso, nuestro cerebro y la forma en que percibimos el arte está determinado por cómo nos hemos relacionado con la naturaleza a lo largo de toda nuestra línea evolutiva. Es muy interesante a este respecto pensar en cómo nos relacionaríamos con el arte si nuestra historia evolutiva hubiese sido muy diferente. Es decir, si, por ejemplo, no nos resultasen tan interesantes las caras y nos resultasen mucho más interesantes los pies, por ejemplo. Entonces, son preguntas que sí que son muy interesantes, pero no podemos conocer cómo serían de otras formas. ¿Hay alguna pregunta más entre el público? Llevo por ahí el micro. Vale, hola, bueno, Arratsaldeon. Daros las gracias por la charla que nos habéis dado, que ha sido fenomenal. Y yo quería preguntar, un apunte también, que toda la charla ha sido en masculino, habiendo 4 mujeres en el estrado. La pregunta mía iba por el tema de si el ojo humano, en los colores, distinguimos 3 colores. Si por ejemplo, el de los animales que viven en este planeta y perciben los mismos colores que el ojo humano. Sí, efectivamente, dependiendo del tipo de fotorreceptor que tengan esos animales, perciben de forma diferente los colores. De hecho, están adaptados a su hábitat. Es decir, hay animales nocturnos que tienen más de un tipo de fotorreceptor que se llaman los bastones, que son más sensibles a la luz, entonces le permiten ver mucho mejor en oscuridad que durante el día. O al contrario, animales que son muy diurnos, entonces tienen mucho más conos, que son los que les permiten ver los colores. O, por ejemplo, las águilas, que tienen una capacidad, una resolución y una capacidad visual asombrosa, mucho mejor que la nuestra. Es decir, todo va a depender del hábitat de cada uno de los animales. Por eso digo que los colores no existen, realmente es una representación de nuestro hábitat, porque nosotros estamos viendo un espectro visible que va a ser totalmente diferente al espectro que tienen otros animales, y todo va a depender de nuestro hábitat y nuestro hábitat evolutivo a lo largo de la evolución. Creo que era una mantis, el animal que era capaz de ver más colores. Una de las charlas que di el año pasado en Naucas hablé de la mantis, de un animal marino que tiene unas capacidades asombrosas. Nosotros somos binoculares porque tenemos 2 ojos que enfocamos al mismo sitio, y esta mantis tiene 2 ojos que se mueven de forma independiente, y cada uno de los ojos tienen como 3 áreas diferentes, es decir, mira como 6 por 2. Es una cosa impresionante. Y no solo eso, sino que además ve la luz polarizada, porque así puede detectar mejor las escamas de los peces, por ejemplo, el cambio de la luz, cómo incide la luz en las escamas de los peces. Es decir, cada animal va a tener una percepción totalmente diferente dependiendo de su hábitat, se ha adaptado al hábitat, eso es algo evolutivo. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por vuestra charla. Me ha sorprendido enormemente saber que los colores no existen. Me alegro muchísimo de que os haya sorprendido. Sí, o sea que... De hecho, yo pensaba que lo sabíais. Te hablo desde el absoluto desconocimiento de vuestro tema, ¿no? Pero entonces, ¿es posible que cualquiera de vosotras veáis una rosa azul
y yo la vea rosa. Bueno, a ver, depende. Si somos daltónico alguno de nosotros, sí. Claro, o sea, el daltonismo, por ejemplo, si os acordáis antes que os he dicho, hay como 3 tipos diferentes de conos que responden a 3 frecuencias, diferentes del espectro visible. Si falta uno de esos conos, la percepción cambia completamente, es decir, el color que voy a percibir yo, si me falta ese cono, ese tipo de célula, va a ser totalmente diferente en la que veas tú que si tienen los 3 tipos. Exactamente, Bueno, entonces podríamos decir que el color sí existe, lo que ocurre que cada persona podemos interpretarlo. Lo que existe es la luz. Lo que existe es la luz. Entonces, la luz cuando llega a vuestras retinas, a los fotorreceptores, responden y lo transforman esa información en un impulso nervioso que llega a tu cerebro. Entonces, tu cerebro interpreta cada una de esas frecuencias de la luz a un color diferente, lo asigna a un color diferente. Entonces, si te falta alguna de esas células, tu color va a variar un poco. En general, lo que yo llamo rojo va a ser el mismo rojo para ti si no nos pasa nada raro en nuestras células. Lo que pasa es que puede variar, no todos vemos los colores de la misma exacta forma, porque podemos tener a un número menor a lo mejor de fotorreceptores o que tengamos algún déficit. Pero si yo digo rojo, no todo el mundo está pensando en el mismo rojo, ¿a qué no? Si yo digo naranja butano, a lo mejor no es exactamente el mismo naranja que yo estoy pensando que el que piensas tú. Pero digamos que dentro de esa variabilidad es muy parecido. Ahora sí, hay algún defecto visual en el que falte una de esas células, como acabo de decir, entonces sí, hay daltonismo. Sabéis que hay daltonismo, hay gente que confunde el rojo y el verde. Es decir, no es que lo confunda, es que lo ve muy parecido. Lo ve muy similar, de hecho no lo ve ni rojo ni verde, lo ve como marrón. Incluso puede... Eso puedo entenderlo. Lo que me ha chocado es pensar que resulta que el rojo que yo veo, pues que... Dentro de lo normal, quiero decir, si no nos pasa nada a ninguno de nosotros, el rojo va a ser muy parecido, ¿no? Va a ser exactamente igual, seguramente, pero va a ser muy parecido. Vale. Entonces, sí. Entonces no me asustó tanto. La pregunta yo creo que tiene un cariz un poco más filosófico y creo que iba por el tiro de si a lo mejor mi rojo es tu azul o no tanto. Cosas de ese estilo. Ese es el problema que tenemos con estos temas, que es que al final la percepción propia es subjetiva. Entonces, como es algo que nunca podemos acceder objetivamente a ello, nunca vamos a poder saber si... Pero realmente los colores es algo educativo también, los aprendemos desde pequeños. Nos ponen los lápices de colores y nos dicen este es el rojo y este es el azul. Entonces, si no tenemos un problema de percepción porque tengamos un problema patológico, el rojo va a ser el rojo y el azul va a ser el azul para todos nosotros. Pero eso es algo también educativo, es decir, es algo habitual. De nada. Yo quería decir una cosa, os invito a hacer un ejercicio porque a mí me pasa. No veo exactamente igual con un ojo que con otro los colores. Ir a algún contexto, no sé si es raro, pero... No, a lo mejor sí, no lo sé. O sea, no debería por qué haber mucha diferencia. Yo veo rojo, azul, verde y tal, pero con una tonalidad ligeramente diferente. Seguramente porque tengo algún defecto en uno de los dos ojos. A lo mejor la miopía o que tienes algo en el cristalino, que espero que no, pero quiero decir que a lo mejor es una anomalía, no tendría por qué haber mucha diferencia. Pero quiero decir que lo que le pasa a un ojo con el otro puede pasar entre dos personas perfectamente, ¿no? O sea, no es exactamente igual lo mismo que vemos. Es que el micrófono está donde está. Tengo yo. Ya llegará. La pobre señora está ahí hace un rato. Muchas felicitaciones por la ponencia. Mi pregunta es, a ver si cada una me puede decir una experiencia o una sugerencia de cómo, a partir de vuestros propios estudios, veis el arte. Es decir, alguna sugerencia que nos pueda decir, ahora cuando veas el arte, podrás mirarlo de esta manera. ¿Alguna sugerencia vuestra? Por ejemplo, de ver... Que empiece Elena, que sabe más de esto. ¿Cómo vemos el arte? Una sugerencia de cara en que nos tenemos que fijar. Sí. Eso. Bueno, claro. Pues mira, lo que te diría es que el arte no solo se ve, se siente, se interpreta, se aplican conocimientos adquiridos. El aspecto puramente visual del arte es una parte muy importante
que nos afecta en un primer momento, pero normalmente, o sea, si el arte fuera simplemente verlo y admirarlo, pues podríamos estar 5 segundos delante de una imagen y pasar a otra cosa. Pero el arte nos puede llevar más dentro, ¿no? Puede hacernos meditar y reflexionar sobre muchas cosas que están en la representación y que la simple visualidad no nos da toda la información, como decía antes, sobre todo en el arte contemporáneo, pero también en el arte antiguo. La interpretación de una imagen exige de un conocimiento del contexto iconográfico, estético que hay en ese momento, porque si no vamos a ver algo y no vamos a saber qué significa. Y eso es lo que... Si estamos hablando de un arte puramente, como se habla de arte retiniano, pues una obra abstracta que es una pura combinación de colores bellos y tal, bueno, pues ahí nos podemos quedar admirando los colores, aunque seguramente la entenderemos mejor si sabe que eso es producto de una investigación de unos artistas en un determinado momento que estaban reaccionando a otra cosa y que estaban experimentando con unos ensayos, ¿no? Pero ese tipo de arte de fácil interpretación no abunda en el arte, sobre todo en el arte contemporáneo. Pero igual si queremos, si entramos en una iglesia cristiana y no somos cristianos, vamos a ver una serie de gente ahí haciendo cosas que no vamos a saber qué significan ni por qué están ahí, ¿no? O si nos trasladamos a otro contexto cultural, pues nos va a ocurrir 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, diría eso, ¿no? Que ver es solo una parte de la apreciación del arte. Pues, si me permitís, yo quería aprovechar esa pregunta que me ha parecido súper interesante para contar algo que no he dicho porque no me ha dado tiempo de contar, porque si no me pasaba de tiempo. Y es que podéis hacer el ejercicio de cuando vais a un museo y miráis un cuadro que tenga alguna cara. Por ejemplo, ¿por qué nos atrae tanto la Gioconda? Porque no entendemos su expresión, porque a nuestro cerebro esos retos les gusta mucho. Queremos saber, queremos ir más allá y queremos saber qué es lo que le pasa realmente. Y como tiene una expresión muy ambigua, eso a nuestro cerebro le atrae muchísimo. Igual pasa con la pintura de Klimt, la de Adele, la primera que os he puesto, también nos atrae mucho su cara, no solo porque resaltaba en todo y porque además nuestro cerebro está destinado, ¿no?, a mirar esa cara o está dirigido, sino porque también su expresión era muy ambigua. Y eso a nuestro cerebro le gusta mucho, le gusta ponerse retos y pensar qué es lo que realmente le está pasando a ese personaje. Entonces, poneros también ese ejercicio, si realmente os llama mucho la atención una cara que tenga una expresión ambigua, porque desconocemos cuáles son sus emociones, y eso es lo que más nos atrae. Yo solo quería añadir que tenemos que pensar que todo esto de la capacidad nuestra del ser humano de percibir arte y crear arte, tenemos que pensarlo un poco como un efecto colateral de nuestra evolución. A nosotros nunca nos ha resultado útil, evolutivamente hablando, crear arte, nunca nos ha resultado útil para la supervivencia. No obstante, nuestro cerebro, y el de mucha gente creativa, ya no solo los que pintan, los que esculpen o lo que sea, los que hacen cine, videojuegos, etc., es gente que necesita crear. Y un poco no me deja de resultar llamativo que un órgano creado por la naturaleza sea capaz de crear todo este efecto magnífico de arte, efecto colateral, y maravillarse a sí mismo con lo que él mismo produce. Es algo que... Es que ricasco por esta intervención. Ha sido magnífica. Mira, yo os voy a hacer una pregunta sobre la pareidolia, que es una forma psicológica de trabajar con el cerebro para percibir lo que estamos mirando o lo que nos estamos imaginando o supuestamente existe. Entonces, eso es, pienso que las personas que tienen esas condiciones normalmente son las personas que tienen bastante creatividad, en mi experiencia. Entonces, la pareidolia, que no hemos hablado de hoy precisamente, pero es muy similar al sentido de lo que habéis estado hablando, es un desarrollo que deberíamos de tenerlo en cuenta o poderlo potenciar en nuestra forma de educarnos, en nuestra forma de saber interpretar cualquier cosa que estamos percibiendo, porque nos aumenta, nos influye
en muchísimos campos para la solución de muchos problemas. Es como psicológicamente se utiliza en psiquiatría y sirve en muchísimos casos para cualquier cosa obsesiva. Por ejemplo, el liberarnos con la pareidolia, que en realidad es percibir cualquier forma, cualquier objeto o abstraernos de él y saber condicionarlo en otro estado, darle otra interpretación que no es la que estamos viendo. Entonces eso es la pareidolia, que yo este mes y estos días hablo mucho sobre ello en mi WhatsApp y pregunto si les interesa, ¿no? Porque creo que es algo que va muy unido a la creatividad y a la pintura, especialmente. Bueno, sí, me dice mi amiga que os diga que soy pintora. Sí, para los que no sepan qué es la pareidolia, es la capacidad o la tendencia que tiene nuestro cerebro a percibir caras en donde no las hay. Por ejemplo, es muy típica una imagen de ver una cara en una casa porque tiene dos ventanas y la puerta es la boquita, o ver, no sé, una mancha en una pared, las caras de Belmez, por ejemplo, y ver una cara donde en realidad solo hay manchas de aceite. Y eso está muy vinculado a lo que decía Conchi de que nuestro cerebro está muy sintonizado para ver caras. Es decir, las caras son un estímulo que le resulta hiperinteresante al cerebro. Entonces, es como un efecto secundario de esa capacidad o de esa tendencia que tiene este órgano. Y sí, es súper curioso, porque al final es lo que nos permite, por ejemplo, tumbarnos en el césped y empezar a ver formas en las nubes. Todo eso son fenómenos de pareidolia. Y sí, claro, está vinculado con la creatividad. Al final es la capacidad de tener algo delante, pero estar viendo, o sea, tener algo delante que es objetivamente una cosa, pero estar viendo en ello otra cosa. Entonces, supongo que está en la base del método paranoico crítico de Dalí y los surrealistas. Sí, seguro. Sí. Bueno, esas imágenes de Dalí en las que parece hay unas formas que después, si las miras, se transforman en otra cosa, ¿no? En unas figuras, en una cara, un paisaje puede ser una figura, etcétera. Esa época de Dalí a partir de los años 30. También hay muchos test psicológicos, bueno, no muchos, pero algunos test psicológicos que se aprovechan de esa capacidad de la pareidolia, como es el famoso test de Rorschach, de las manchas que te lo ponen delante, es un test proyectivo en psicología. Y en función de lo que tú veas en esa mancha, pues tienes unas cosas, tienes otras o tienes ciertas tendencias en tu personalidad. Bueno, hay una allí detrás. Sí. Levanta la mano, que no sé si ya... Sí. En primer lugar, enhorabuena por la ponencia. Y mi pregunta va relacionada sobre la crítica de arte. Era principalmente saber si usted tiene algún criterio que limite cuando estamos hablando de arte o cuando no. Es decir, ¿existe el caso de todo vale por el hecho de expresar? Porque cuando creamos obras expresamos sentimientos, emociones, y por ese simple hecho ya se considera que es arte, o hay límites, no todo es arte y podemos encontrar obras modernas que no son arte. Menudo debate, menudo melón has abierto ahí. A ver, es una de los grandes debates del arte actual, ¿no? Desde hace ya un tiempo. Y la conclusión a la que se ha llegado, más o menos aceptada por todo el mundo, es que lo que el sistema del arte dice que es arte. Es decir, cuando hay un consenso, primero tiene que haber alguien que se dice artista y que identifica algo que presenta como obra. Ya está. Con eso tenemos que darle el primer consentimiento que el mundo del arte otorga, o sea, la primera aprobación, el primer filtro es ese, que haya alguien que pretenda que lo que hace es arte. Y entonces, como las formas del arte son inmensas, o sea, yo puedo estar aquí parada y me callo un rato y digo, performance. Pues ya está, ¿quién va a decir que no? Sobre todo si hay un grupo de artistas, de críticos que debaten sobre ello y después vienen los apoyos de la institución arte, que está
integrada por las galerías, que dan de nuevo el espaldarazo a que algo nosotros lo aprobamos y somos capaces de venderlo a coleccionistas y a museos, y finalmente la historia del arte, la crítica académica, digamos, ¿no?, universitaria, y los museos. Cuando una obra, sea lo que sea, entra en un museo, ya está. Pero físicamente no hay un límite y sigue abierto. Quiero decir, cualquier cosa puede ser entendida como arte hoy en día. En torno a la apropiación del número áureo, podemos recordar la perfección de las catedrales, ¿no?, que se supone que había unos principios matemáticos que regían la construcción y realmente no era así. Realmente es algo subyacente, digamos, pero que no se puede decir que científicamente estuvieran aplicando una raíz de 3, por ejemplo, al hacer una gran bóveda. Claro, hay mucho debate todavía sobre obras de muchísimos años en donde se sigue hablando sobre si el autor aplicó conscientemente esas proporciones porque él quería, porque él las conocía, o fue simple fruto de la casualidad. A ese respecto, el libro que he sacado en mi presentación, el de Mario Livio, es un astrofísico matemático interesado en el arte que centra su libro precisamente en este tema. Y es súper interesante de leer porque al final te das cuenta que muchas de las cosas que tenemos metidas en la cabeza de no, es que Leonardo da Vinci usaba la proporción áurea en todas sus obras, y es como, pues no está tan claro. Entonces es un debate que sigue abierto y son obras de siglos. Sí, quería decir una cosa, y es sobre el rigor matemático de todos estos métodos para conseguir que la representación sea realista, porque se trataba de eso, ¿no? En el Renacimiento se habla la ventana de Alberti, ¿no?, que es conseguir que el espectador vea ese cuadrado que es plano y que cree en él la ficción de que hay una profundidad y que hay una transparencia de la superficie a través de la que está contemplando un mundo, ¿no? Entonces, a eso llegan los artistas después de muchos trabajos y de muchas pruebas, investigaciones, etc. Y hace poco estuve hablando con una de las comisarias de la exposición de Fra Angelico, que ahora hay en el Museo del Prado, en Madrid. Fra Angelico es uno de los primeros artistas, si no el primero, que aplica en la representación de arquitecturas en sus cuadros, ¿no?, las normas de la perspectiva. Y ella me decía que se han estudiado muy en detalle las obras y los escritos de los artistas de la época, y decían que sí, que el principio estaba bien, pero que si lo aplicaban rigurosamente quedaba rarísimo y que no daba esa impresión de realidad, y que entonces al final lo hacían un poco a ojo. O sea, sí, tenemos esta idea de que hay que ir poniendo las cosas más lejos y según unas líneas y no sé qué, pero si no pongo una figura que me tape la línea de fuga, esa línea de fuga queda rarísima. Entonces hay como elementos, plantas, detalles decorativos, figuras que un poco disimulan esa construcción geométrica que si no es completamente dura, artificial y no comprensible del todo para el ojo. Por eso os decía que sí, que las matemáticas tienen que ver en la pintura en ese sentido, ¿no?, en la perspectiva, pero que no solo es la matemática, realmente es y ahora ya entendemos bastante de cómo nuestro cerebro es capaz de interpretar la distancia, ¿no? Pero claro, no es solo matemática, es muchas cosas más. Nosotros, si nos tapamos un ojo, no somos capaces de ver perfectamente cuál es la distancia, ¿verdad? Porque no tenemos la perspectiva de nuestros dos ojos. Si no vemos las 3 dimensiones del espacio perfectamente, si nos tapamos un ojo, ¿verdad? Entonces no somos conscientes de la distancia real. La distancia real la podemos ver cuando utilizamos los 2 ojos. Entonces, eso no es solo la matemática, sino es mucho más. La percepción implica muchas más cosas. Claro. Y los pintores, por ejemplo, después de ensayar estas primeras fórmulas geométricas, se dieron cuenta de que resultaba más creíble para el ojo fingir la profundidad y la distancia a través, por ejemplo, de la definición de las líneas o del color de las sombras, etc., ¿no? Entonces, si se hace una construcción puramente geométrica, no parece real.
Vale, tenemos que cerrar porque nos quedamos sin tiempo. Me gusta mucho esta reflexión final que habéis hecho porque, claro, da la sensación de que va antes, ¿no? O sea, hay una, pues eso, la búsqueda de proporciones, cosas que parecen pues, más armoniosas o esa búsqueda de belleza, ¿qué va antes? O sea, ya estaba creado, ya existía como de forma etérea el número áureo y entonces lo aplicamos o no, en realidad estamos intentando racionalizar ese tipo de cosas para, bueno, lo hacemos todo igual. Pasa incluso en el diseño, ¿no? Bueno, si quieres que un cartel, o incluso en fotografía, que una fotografía te quede bien, bueno, aplicas las reglas así de los tercios y para los que no tenemos a lo mejor buen ojo, bueno, pues te queda más o menos bien. Pero luego hay una parte de intuición, pasa pues hasta en el diseño de una tipografía, ¿no? Hay una parte que dices, uy, si aplicas la matemática, esto se salta a la norma. Y hay esa parte de intuición que hace que, pues eso, que una tipografía o que el diseño de un cartel veas que es bonito. Y si te pones a medir, no es exacto. Entonces, ahí me parece que radica gran parte de la belleza. Os animo a venir el próximo jueves. También hablaremos de percepción. Para eso, de percepción a pie de calle, porque vamos a hablar de paisaje y vamos a hablar de arquitectura y vamos a hablar de ingeniería. Nos van a acompañar Manuel Herrador, el ingeniero profesor de hormigón, Cristian García Bello, artista de escultura conceptual y también nos va a acompañar Santiago de Molina, el arquitecto, bueno, es un famoso arquitecto español. Así que os espero el próximo jueves en el Ciencia y Arte. Muchas gracias.